Mis hermanos, nos preparamos para tener la exposición de las Escrituras y ese es quizás lo hemos considerado uno de los momentos más importantes de nuestro servicio. Nosotros hoy queremos hablar acerca de crisis de fe. ¿Cuántos de aquí han tenido una crisis de fe? Los demás no lo reconocen. Mis hermanos, una de las cosas que más tenemos que escuchar los pastores durante la semana, día tras día, es que hermanos, amigos nos digan: pastor, estoy viviendo una crisis de fe. Y eso es algo que escucho muy a menudo. Y esto hace referencia a que hermanos, amigos, pasan por el desánimo, pasan por la duda, pasan por la desmotivación. Y esto se da porque muchas veces llegan a nuestras vidas temores, frustraciones, enfermedad. A veces hemos vivido el quebrantamiento de relaciones, nos ha defraudado relaciones pastorales o con la misma iglesia. Y eso lo que está ocasionando en muchos de nosotros es que vivimos crisis de fe. Todos nosotros fallamos. Todos nosotros dudamos, todos nosotros a veces por el mismo pecado vivimos crisis de fe. Y mis hermanos, en muchas ocasiones las crisis de fe son buenas. Las crisis de fe nos fortalecen y nos dan la experiencia de conocer quién es Dios y poder enseñarle a otros quién es Dios. A veces la experiencia con Dios en esas crisis de fe nos fortalecen y nos permiten comprender cuando otros hermanos están viviendo momentos muy, pero muy difíciles. Pero también hay que reconocer, familia, que puede ser que algunos de los que están hoy aquí sentados, que estaban cantando con nosotros, están viviendo crisis de fe y han pasado durante un día, durante semanas, durante años esta crisis. Y todavía sigues anclado al dolor, a la angustia y has perdido de vista a Cristo Jesús. Mi oración esta mañana es que Cristo venga con poder y tú veas a Jesucristo como un gran Salvador y que puedas celebrar que Él puede restaurar tu vida. Pensando en eso, vamos a estudiar Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29. Y como hacemos en casa, yo lo invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Para los que nos visitan por primera vez, nosotros leemos NBI, Nueva Versión Internacional. Si usted puede en su dispositivo ubicar la NBI, va a seguir con nosotros la lectura de la palabra. Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29. Dice la palabra del Señor esta mañana. Tomás al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó ¿quién? Jesucristo. Así que los otros discípulos le dijeron: Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás responde: mientras no vea yo la marca de los clavos en su mano y meta mi dedo en las marcas de mi mano en su costado, no lo que, por favor. Versículo 26. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y miren esto tan particular. ¿Y quién estaba con ellos? Tomás estaba con ellos. Y aunque la puerta estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó y que les dijo: la paz sea con ustedes. Y miren esto, miren el corazón pastoral de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Y ante esas palabras que hace Tomás: Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Jesús le dice: porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús, y esto es una hermosa promesa: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Oremos. Señor, qué texto tan retador. Todos aquí tenemos un segundo nombre: Andrés Tomás,
cada uno de nosotros hemos dudado. Yo te ruego, Señor, en medio de tu misericordia, que nos ayudes a comprender y estudiar este pasaje. Que nos ayudes, Señor, si hay hermanos en medio de nosotros en crisis de fe, que están dudando de que tú eres un gran Salvador y aún dudan de que tú eres Dios. Ayúdame, Padre, como predicador a poder enseñar bien tu palabra. Señor, nosotros hemos enseñado desde este púlpito que no se trata de la oratoria de un predicador, no se trata, Señor, de las ideas de un predicador. Lo más importante es poder mirar la riqueza de tu Biblia, de tu palabra y poder entender, Señor, qué tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a aplicar y ayúdanos a vivir el Evangelio una vez salgamos de aquí, Señor. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Yo quisiera esta mañana, para los que toman nota, título del sermón, Crisis de Fe. Y para los que les gusta seguir una ruta de estudio, yo quiero proponerles la siguiente ruta de estudio para poder entender nuestro pasaje. Lo primero que vamos a estudiar esta mañana es el personaje que está en el versículo 24, parte A. ¿Quién es el personaje? Tomás. Lo segundo que vamos a hacer es estudiar la situación. ¿Cuál es la situación? Tomás no estaba con los discípulos. Versículo 24, parte B. Y lo tercero que vamos a estudiar es el encuentro, que está en el versículo 25 al 29. Y nosotros vamos a encontrar dos encuentros. Tomás tuvo un encuentro con los discípulos y Tomás tuvo un encuentro con Jesucristo. Y finalmente lo que vamos a hacer es unas conclusiones de nuestro sermón. Así que vamos a desarrollar nuestro primer punto, personaje. El personaje. ¿Quién es el personaje? Tomás. Y mis hermanos, cuando nosotros leemos, y mire su Biblia, cuando nosotros leemos nuestra Biblia, nosotros tenemos que hacerle una pregunta a este pasaje y la pregunta es, ¿quién es Tomás? Quizás algunos de ustedes solamente han escuchado las narrativas que se le llama que él es un incrédulo, pero déjeme explicarle quién es Tomás. Tomás es uno de los 12. Es uno de los que ha estado con Jesucristo en su ministerio y se le apodaba Dídimo, que significa gemelo. Quizás Tomás tenía un hermano gemelo. Con frecuencia, por este pasaje, se le llama a Tomás el incrédulo, con mucha frecuencia. Pero estudiando este pasaje, yo creo que la etiqueta de decirle a Tomás incrédulo no le va bien con lo que él es. No le va bien con lo que por otros pasajes de las Escrituras nosotros encontramos de su propia vida. Y para decir verdad, Tomás no fue el único que dudó. Muchos de los discípulos dudaron de la resurrección de Cristo. Déjeme darle un ejemplo de esto, para ser honestos, y no etiquetar a Tomás solamente como que él fue el incrédulo y los demás discípulos no lo fueron. Miren esto, Lucas, va a aparecer en pantalla, capítulo 24, versículos 9 al 11, dice, al regresar del sepulcro, le contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, hasta dando las buenas noticias de que Cristo ha resucitado, y las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que lo acompañaban. Y miren esta hermosura del versículo 11, pero a los discípulos el relato les pareció una maravilla. ¿Cómo les pareció? Una tontería, así que no les creyeron. Claro, por el testimonio de ser mujeres, ellos quizás dudaron, pero mis hermanos, finalmente ellos estaban dudando de que Cristo había resucitado. Así que etiquetar a Tomás como un incrédulo es quizás decir que los demás sí creyeron al momento. Y yo creo que lo que sí tendríamos que hacer con este pasaje, nuestro primer punto, es lograr entender el carácter de Tomás. ¿Qué es el carácter? Algunos lo definen como los hábitos de una persona, el lenguaje de una persona, las disciplinas de una persona. Y cuando miraba a través de la Biblia el carácter de Tomás, nosotros sí podemos reconocer algunas cosas de Tomás. Y yo creo que muchos de nosotros nos vamos a identificar con el carácter de Tomás, porque Tomás, lo que sí podemos ver por otros pasajes de las Escrituras es que Tomás era una persona negativa. ¿Hay aquí alguien que sea un poquito negativo? Él era un hombre pesimista. Tomás se preocupaba por todo, Tomás era súper intranquilo, Tomás tenía mucha ansiedad. Y Tomás es la típica persona que tiene la capacidad de encontrar el punto negro en la hoja blanca. ¿Usted conoce personas así?
Es una persona que normalmente todo lo ve malo. Quizás esas personas ahorita cuando estaban de pie decían, sí, ve, ¿para qué no llegamos más temprano? Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Esa es la típica persona que le da una gripa y ¿sabe qué dice? Tengo cáncer. Esas son las típicas personas que sienten que si algo se les sale del control, empiezan a desesperarse. Ese es Tomás. Y déjeme mostrarle rápidamente, no tiene que ir a otro lugar, solamente quiero comprobar un poco el carácter de Tomás. Porque Tomás tenía la tendencia de solo mirar los lados más oscuros de la vida, o sea, él miraba lo peor. Dos ejemplos de su carácter está uno en Juan 11, déjeme recordarle rápidamente qué es lo que está sucediendo allí. Ese es el contexto de la muerte de Lázaro y el Señor va a ir a resucitarle. Y Jesús le dice a los discípulos, hey, vamos a regresar a Judea. Y miren esto, ellos al escuchar que Jesús les dice, vamos a regresar a Judea, ellos estaban aterrados porque Jesús hacía poco tiempo habían tratado de matarlo allí en Jerusalén y los judíos lo estaban persiguiendo. Y Tomás seguramente escuchando que el Señor va a regresar donde trataron de matarlo, Tomás dice lo que aparece en pantalla. Entonces Tomás, apodado el gemelo, Dídimo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros. ¿Y para qué? Déjenme explicarle eso porque Tomás no está diciendo, vamos también nosotros, confiemos en Jesús. No está diciendo eso. No está diciendo, vamos también nosotros, Jesús sabe lo que está haciendo. No. Lo que Tomás está diciendo es, vamos también nosotros, tocó, ¿para qué? Para que muramos. ¿Sabe para qué es pesimista? Y miren una cosa, porque cuando uno estudia estos pasajes, uno no puede perder de vista el valor de Tomás. Finalmente, no podemos permitir que el pesimismo de Tomás oscurezca su valentía. A pesar de todo, Tomás estaba decidido a morir por la causa de Cristo. Ahora, el amor que Tomás sentía por Cristo era tan fuerte que él prefería morir a estar separado de Cristo. Y yo quiero que usted entienda esto del carácter de Tomás para poder entender por qué él estaba sufriendo. Ahora, otro de los momentos que encontramos en la Biblia del carácter de Tomás está en Juan 14. Juan 14 narra de que Jesús les está anunciando a los discípulos de que Él se va a ir, de que Él va a partir, pero que ellos saben dónde encontrarlos. Y Tomás, una vez más, con el corazón hecho pedazos por la partida de Jesús, se apresuró a contradecir a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Señor, imagínense la forma en que lo dijo, por favor, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Ese es el carácter de Tomás y esto sugiere, esos dos pasajes que les menciono, sugiere de que, número uno, Tomás amaba al Señor. No lo olvide, por favor. Tomás amaba al Señor. Y Tomás hubiera preferido morir con su Señor en lugar de estar buscándolo desesperadamente sin poder encontrarlo. Así era el amor de Tomás por Cristo. Y yo quisiera concluir en estos dos pasajes de que Tomás no lo diferencia de que fuera un incrédulo o que dudara de Cristo, sino que a Tomás realmente tenía un dolor tan grande por la causa de Cristo que ese dolor afectó toda su vida. Así que no podemos seguir llamando a Tomás un incrédulo. Bien, dudó, pero tenemos que recordar que Tomás amaba tanto al Señor que su propio dolor le llevó a estar solo. Así que, mis hermanos, ya hemos entendido nuestro primer punto. ¿Quién es Tomás? ¿Vamos bien? Vamos a nuestro segundo punto y es la situación. Y aquí la cosa se empieza a colocar muy interesante. Aquí la situación. ¿Cuál es la situación? Tomás no estaba con los discípulos. Y mis hermanos, en el versículo 24, la parte B, Juan está haciendo referencia a los versículos 19 al 23, que es lo que llamamos nosotros el contexto anterior. Y lo que está contando allí Juan es que Jesús se le aparece a los discípulos. ¿Y qué pasa allí? Los discípulos, excepto Tomás, se habían reunido en un lugar que no está especificado en las Escrituras, pero está pasando lo siguiente, los discípulos están allí, las puertas están cerradas, están aseguradas, y esos discípulos están allí, ¿saben por qué? Porque tienen mucho miedo.
Ellos tienen miedo de que los judíos los encuentren y hagan lo mismo que hicieron con Cristo Jesús, matarlos. Así que el pensamiento de los discípulos no es algo irracional que ellos pensaban, sino que seguro si los judíos, la guardia, encontraba a los discípulos de Cristo, ellos iban a asesinarlos. Y eso podía pasar y los discípulos eran conscientes de eso. Pero en los versos 19 al 23 nosotros encontramos un milagro. Jesús se puso en medio de ellos y las palabras de Jesús fue paz para vosotros, paz para vosotros, paz para vosotros. Y entiende esto, mi hermano, en medio del miedo, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, lo que Jesús muchas veces quiere decirnos a todos nosotros es que Él está vivo, paz para nosotros. Paz para nosotros. Y si usted lee el versículo 19 al 23, Jesús lo dijo 2 veces. Porque mis hermanos, nosotros somos muy sensibles. Nosotros nos tiramos al dolor con una facilidad. Y el amor y la compasión de Cristo nos repite, paz para ti. Paz para ti. Y escucha esto porque al entender lo que está sucediendo, hay una pregunta que tenemos que hacerle a este texto. ¿Dónde estaba Tomás? Porque él no estaba con los discípulos. Tomás debía estar presente, era uno de los discípulos. Y miren, mis hermanos, al no estar presente, Tomás había perdido el gozo de ver al Señor resucitado. Tomás había perdido el gozo de oír las palabras de paz en medio de la intranquilidad. No olvide, él está intranquilo. Él tiene miedo y perdió la oportunidad de ver al Cristo resucitado. Tomás perdió la oportunidad en ese momento de entender que Dios, y escúchame esto, levantó a Jesucristo entre los muertos, declarando que el sacrificio de Jesús había sido aceptado como el pago completo por todos nuestros pecados. Y mis hermanos, ¿saben a mí qué me enseña este pasaje? Que cuando tú y yo muchas veces faltamos a la iglesia, perdemos de vista ver a Cristo Jesús. Cuando tú dejas de asistir a un grupo de conexión, cuando tú dejas de venir a la iglesia, porque como se los he dicho, a veces en Netflix en las mañanas se ve mucho mejor. Pero familia, cuando tú y yo dejamos de congregarnos, dejamos de reunirnos como iglesia, perdemos de vista la obra de Cristo. Y yo no sé si usted ha experimentado lo mismo que yo experimento domingo tras domingo, pero es que cada servicio es totalmente diferente. Y cuando nosotros salimos de este lugar, ¿cómo salimos? Yo creo que muchas veces llegamos así como que, pero salimos como levantando el pecho y utilizamos esas frases como que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted llega a la casa a montar ese sancochito y la llama al esposo que no es creyente, mija, ya va a estar. Y usted dice, gloria a Dios, mi amor, eso ya va a estar el sancocho. Y entonces el esposo dice, pero ¿qué le pasó a esta mujer? Por favor, mira, tuviste un encuentro con Cristo. ¿Se ve la bendición de estar juntos? Pero Tomás no estaba allí. Y no he respondido a la pregunta. ¿Dónde estaba Tomás? Y yo creo que una de las cosas que hacemos los que exponemos la palabra es lograr identificar los sentimientos del texto. Y aquí le voy a pedir su imaginación para identificar el sentimiento de Tomás. Y quiero hacerlo con esta pregunta. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si hoy tú hubieras llegado al Redil del Sur y tú te levantaste, no sé, a las 3 de la mañana porque tú oras por los pastores y te dijo, a las 3 me levanto? Y usted está llegando allí a la esquina para entrar a la comunidad, pero usted lo primero que ve es pura policía con radios. Luego ve a la fiscalía. Pero usted dice, ve, ¿qué habrá pasado? ¿Qué inseguridad por estas tierritas? Vea pues. Y usted sigue caminando, pero usted llega aquí a la bodega, a la sede, y usted ve que eso está sellado. Pero usted mira a un costado y usted ve a Sandra, al pastor Jairo, a Roberto, en una patrulla, esposados así. Y usted ve un letrero en la puerta que dice, se busca el pastor Andrés, 10 millones de pesos. Y usted llega y mira y vea, y de repente llega un policía grande, así como Mauricio, con gafas, y le pregunta a usted, hermana, ¿usted viene para acá?
No, ¿cuál hermana? ¿Usted viene para acá? Y usted luego ve que salen los facilitadores así esposados. Usted mínimo dice, no, estoy buscando el de uno. Mis hermanos, y usted se va tranquila o tranquilo. Y usted dice, tanto tiempo que fui allá, tanto que confié en los pastores, ¿qué habrán hecho? ¿Cómo es el sentimiento que tienes en ese momento? Como de miedo. Y es más, si usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Usted creo que usted ahí se dice, sí, yo creo. Con miedo. Mis hermanos, Tomás, como fiel discípulo de Cristo, estaba dispuesto a morir por Jesús. Tomás, sin embargo, está viendo a su maestro siendo crucificado. Y Tomás, al igual que los otros discípulos, huyó probablemente por la culpa y el remordimiento. Abandonó su maestro. ¿Sí logras entender esto? Déjeme ponérselo en palabras de nosotros. Nosotros a veces cuando le fallamos a Dios, cuando no obedecemos su palabra, cuando pecamos, ¿qué es lo que hacemos? Huimos, nos alejamos. Decimos, como ya fallé, yo a la iglesia no vuelvo. Y empieza un sentimiento de culpa y de remordimiento. Pero Tomás también está experimentando que no tiene paz. Tomás está nervioso. Tomás está infeliz. Seguramente porque Tomás es pesimista, es negativo y hasta melancólico. Estaba en alguna parte lamentándose porque sus peores miedos de no ver a Cristo se habían hecho realidad. Jesús ya no estaba. Y mis hermanos, yo soy Andrés Tomás, porque a veces yo tengo también muchos miedos. Quizás tú tienes muchos miedos, pero hay momentos en la vida de que nuestros peores miedos, que un hijo se vaya, que el matrimonio se acabe, a veces esos peores miedos lo que hacen, y cuando llegan una enfermedad, ¿cuántos tienen miedo de una grave enfermedad? Y cuando esos miedos llegan a nuestras vidas, ¿qué es lo que causa eso? Causa frustración, temor. Así que cuando nosotros entendemos esto, entendemos lo que está viviendo Tomás. Tomás pudo haberse sentido solo. Tomás pudo haberse sentido traicionado, abandonado. Sus esperanzas podían estar hechas trizas. Y aquel a quien tanto amó, a Cristo Jesús, se había ido y su corazón está desgarrado. Quizás ni siquiera estuviera con ganas de compañía. Tomás quería estar. ¿Cuántos han dicho en la casa como, déjeme? Tal vez estar solo a Tomás le parecía mucho mejor. Pero mis hermanos, ¿saben? No es bueno estar solos. Es mejor estar con la comunidad. Y eso me hace pensar que una de las cosas que hacemos nosotros como pastores y líderes de la iglesia es que a veces cuando no vemos a hermanos que sufren, les llamamos. Y les llamamos. ¿Y sabe qué es lo que suena? Sistema correo de voz. ¿Saben por qué? Porque ante la frustración y los temores, muchos de nosotros queremos estar solos. Porque viene el dolor, viene la enfermedad, vienen las frustraciones, vienen los problemas, vienen las aflicciones y lo que queremos es estar solos. No queremos saber de nadie, queremos solamente estar. Y saben, les digo una cosa. Génesis 3 nos enseña que por causa del pecado, los seres humanos tenemos la tendencia a estar solos. Y mis hermanos, yo quisiera darles esta frase para que usted la memorice en su vida. Porque Tomás no solo se retiró de la comunión de Dios, sino que se retiró de la comunión de los discípulos, de los amigos. Y escúchame esto, Tomás hizo lo peor que un cristiano en crisis puede hacer. ¿Qué es lo peor que un cristiano en crisis puede hacer? Aislarse. Mis hermanos, yo ruego a Dios que tú entiendas esto. Porque cuando tú y yo nos aislamos de la vida de la iglesia, nos aislamos de Cristo, ¿saben qué es lo que empezamos a hacer? Exageramos todas las crisis. Cuando te alejas del Señor y te alejas de la iglesia, lo que tú vas a hacer es exagerar todas las crisis. Ejemplo, peleaste con el esposo.
pero no estás viniendo a la iglesia, no estás conectado con la palabra. ¿Y saben qué es lo que vamos a empezar a decir? Esto sí acabó. Ya 32 años de matrimonio, lo va a echar, me gritó. Y el esposo dice, pues yo simplemente le dije, hola, y ya. ¿Saben qué hacemos? Exageramos. Pero no solamente eso, con los hijos exageramos. Porque como no estamos conectados con la vida de la iglesia, no estamos conectados con Cristo, nos alejamos y exageramos todas las cosas. El trabajo, empezamos a exagerar. El jefe le dice, Gutiérrez, mañana en la oficina a las 7. Ay, me van a echar, padre, me van a echar. Ay, Señor, ¿quién va a ser mi proveedor? Ay, padre. Exageramos. Y miren esto. Y esto es muy común entre nosotros, los cristianos. Empezamos a alejarnos de la iglesia. Y el día menos pensado ves a un hermano en el centro comercial y quizás el hermano está ocupado con los niños y no te saluda. Ojo, no te saluda porque está ocupado. Pero como te desconectaste de la vida de la iglesia, ¿qué vas a empezar a decir? Vea, en esa iglesia no lo saludan a uno. Qué cosa tan berraca, vea, pues no voy a volver. Exageramos. Pero no me sorprende que en medio de nosotros hayan muchos Tomás que exageran todas las cosas. ¿Saben por qué sucede esto? Porque estamos desconectados de la vida de la iglesia, porque estamos desconectados del Señor, distorsionamos la realidad y abrazamos la desesperación. Todo esto solo por separarnos de Cristo y su iglesia. Y como buen consejero, yo le diría a Tomás y le diría a todos ustedes, hermanos, a todos ustedes, y va a aparecer en pantalla, es mejor, es mucho mejor estar en una habitación con el resto de los hermanos que son muy diferentes a ti y a mí, que piensan diferente a ti y a mí, que lo único que nos une es Cristo Jesús y la buena noticia de la salvación. Es preferible estar en un cuarto, en un grupo pequeño, en la iglesia con los hermanos, que estar solo, abrazando y alimentando la incredulidad de nuestros corazones. Lo voy a volver a leer. Es mejor estar en una habitación, en un grupo de conexión, en la iglesia, con hermanos que son totalmente diferentes a mí, que lo único que nos une es Cristo Jesús, que estar solo, abrazando y alimentando la incredulidad de nuestros corazones. Es mejor. Y yo quiero, a modo de aplicación, que pienses en esta pregunta. ¿Estás queriendo estar solo? ¿Te quieres desconectar de Cristo y la iglesia? ¿Has intentado irte? Porque te tengo una noticia, te va a ir muy mal. Porque quitarás tu mirada de Cristo, vas a exagerar todas las cosas y vas a sufrir. Es mejor estar en una habitación, en la iglesia, en un cuarto con hermanos, aprendiendo de Cristo, que estar solo, alimentando la desesperación. Así que mis hermanos, ya hemos entendido el personaje. ¿Vamos bien? Ya hemos entendido la situación. Tomás no estaba con los discípulos. Ya entendimos el sentimiento de Tomás, el dolor de Tomás. Ahora vamos a ver nuestro tercer punto. Y este es como que Juan nos está llevando al clímax de esta narración. Nuestro tercer punto es el encuentro. El encuentro. Mis hermanos, el encuentro. Y el primer encuentro que tuvo Tomás, ¿con quién fue? ¿Con quién fue? Con los discípulos. Mis hermanos, Tomás regresó al grupo. Y yo quiero que usted me escuche bien en esto. Porque cuando Tomás regresó al grupo, no lo recriminaron. ¿Sí lo notan en el texto? Cuando Tomás regresa al grupo, los discípulos no le dicen como que más o me he perdido. Cuando Tomás regresó al grupo, los discípulos no le dijeron como que ahí viene el incrédulo, véalo tan bonito como llegó. Cuando Tomás regresó al grupo, no le dijeron como que por fin llegó, hombre, vea. Mis hermanos, lo peor que nosotros como iglesia podemos hacer cuando llegan personas que quizás se han alejado durante un tiempo en medio de nosotros es recriminarles lo que hicieron.
Lo que este pasaje nos enseña es que ellos acogieron a Tomás y miren esto, sus amigos, su grupo de conexión, su iglesia lo que hizo fue animarlo porque esos discípulos habían visto a Cristo Jesús. Cuando una vida, mis hermanos, ha visto a Cristo, ha entendido el Evangelio, lo que nosotros queremos es llevar la palabra de Dios a otros para que otros, a pesar de que se alejen, a pesar de que no conozcan a Cristo, nuestro mayor anhelo es conoce a Cristo. Esto es una buena noticia y lo que están haciendo los discípulos es eso. Ellos están emocionados. Cuando ven a Tomás, yo me imagino que le están diciendo emocionados, Tomás, Tomás, hemos visto a Cristo. Y ellos como sus buenos amigos le contaron su experiencia con gozo y de haber visto a Cristo Jesús. Y líderes y hermanos de la iglesia, no porque anunciemos este mensaje glorioso, las personas inmediatamente van a creer. ¿Cuántos de aquí han tenido personas que le has predicado y como que muy bonito? Muchos, ¿sí o no? Y miren esto porque la respuesta de Tomás es que no quedó convencido. Tomás no quedó convencido. Tomás estaba seguro de que no volvería a ver a Jesucristo. Y escucha esto, Tomás por su experiencia de haber visto al Cristo crucificado, de haber puesto una esperanza en el Señor, quizás su experiencia le estaba llevando a tomar decisiones de no creer. Y es lo que pasa con muchos de nosotros. Sufrimos abuso espiritual en muchas iglesias y cuando volvemos a una comunidad que queremos restaurar, enseñar el Evangelio, nosotros a veces somos como que, yo no voy a confiar. Para que me hagan la misma vea, mamola. Así hace más de uno. A veces hemos sufrido porque amigos nos han traicionado. A ver, ¿a cuántos un amigo los ha traicionado? Miren a los demás porque ellos no son traicioneros, hermanos. Ahorita le dice, yo quiero ser tu amigo. Mis hermanos, las experiencias malas que tenemos en la vida nos llevan a dudar. Y Tomás, en estos versículos, lo que está mostrando es que su corazón está hecho pedazos. Una vez más, no tiene esperanza. Y aún escuchando el testimonio de los discípulos, Tomás no cree. Y ahora lo que Tomás está diciendo es que no es suficiente oír de que Cristo ha resucitado. Lo que Tomás está diciendo es que quiere algo más que oír. Y Tomás ahora quiere ver y también quiere sentir. O sea, lo que Tomás está expresando en estas palabras es un corazón dominado por el temor, por las crisis, por la incredulidad. Dice estas palabras, yo no confío. Y yo ruego a Dios que si ese es tu caso esta mañana, de que estás sufriendo porque te han quebrantado, te han hablado de Cristo de la manera que no es. Tú dudas de las mismas escrituras. Tú has visto predicadores que utilizan estos textos para manipular tu vida. Yo ruego a Dios que Él en medio de su compasión vuelva tus ojos a Él. Que si has sufrido en el matrimonio, que si has sufrido por tus hijos, que si no tienes esperanza aún escuchando este testimonio de las escrituras, yo ruego a Dios que su poder, que su Santo Espíritu toque lo más profundo de tu corazón y vuelvas a tener esperanza en Él. Yo ruego a Dios, mis hermanos, que si tú has perdido el primer amor, aquellos días donde te levantabas temprano, leías tu Biblia, evangelizabas hasta el peluquero, te montabas a los carros, tú hablabas de Cristo, escuchabas alabanzas y perdiste ese primer amor por X o Y motivo, que Cristo hoy venga a tu vida y te salve. Yo ruego a Dios eso. Todos en este lugar necesitamos experimentar el poder de Cristo. Tomás está colocando su esperanza en sus 5 sentidos y está diciéndole a los discípulos, ustedes son los equivocados y yo no. ¿Le ha pasado con personas así? Que 3 le dicen, hermano, no vaya por ahí, hermana, no haga eso, oiga, no haga eso. Y él dice como que, oiga, ustedes son los equivocados, menos yo. Por favor. Muchas veces somos así. Y mis hermanos, una vez más, nosotros no somos muy diferentes a Tomás. Nosotros dudamos de Cristo, nosotros dudamos de la palabra, nosotros dudamos del testimonio, nosotros dudamos de tantas cosas, nosotros dudamos porque hemos tenido malas experiencias de dolor. Aquí hay hermanos que quizás esta mañana se dicen, ¿cuánto yo he orado por esto? Yo he clamado por esto y no tengo respuesta y estás dudando de Cristo. No. La pregunta que yo te haría esta mañana es, ¿en qué áreas de tu vida estás dudando de Cristo?
Porque mi hermano, si estás dudando de Cristo en tu salud, recuerda que Cristo es un glorioso sanador y que lo que Él principalmente quiere sanar es tu corazón quebrantado y darte la salvación. Si tú estás experimentando soledad, te recuerdo que Cristo es un excelente consolador. Si estás atravesando por una crisis financiera, te recuerdo que Cristo es un excelente proveedor. Y si estás destruido por dentro por causa de tanto pecado, déjame recordarte que Cristo es un excelente restaurador de las vidas. Tú y yo somos trofeos en su mano, donde Él dice: he aquí mi gloria, que restauro a un pueblo y que sigo salvando a muchos. Cristo está en este lugar y Cristo quiere salvarte. Pero me encanta porque estos discípulos y líderes de la iglesia, yo quiero animarte con algo. Tomás tuvo principalmente un encuentro con Cristo, con los discípulos. Él ahora va a tener un encuentro con Jesucristo. Y si usted nota en su texto, el versículo 26, dice que en esta ocasión Tomás estaba con ellos, líderes de la iglesia. Sigamos el ejemplo de los discípulos. Porque yo me imagino que los discípulos lo que hicieron fue insistir, diciéndole: Tomás, no seas incrédulo, Tomás, hemos visto a Cristo. Los discípulos seguramente no se cansaron de animarlo y quizás esa fue la razón por la que Tomás estaba en ese lugar. Líderes, esposas, esposos, no te canses de animar a las personas que Dios ha puesto a tu lado. No te canses, padre, de animar a tus hijos. Por mucho que tú veas que no caminan en el evangelio, recuerda de la promesa y Dios a su tiempo dará el fruto. Si tú tienes personas que estás cuidando y tú dices: ay, este me da dolores de cabeza en mi vida, recuerda el ejemplo de los discípulos. Persiste, sigue animando, sigue llamando. Pero también esto es una mañana, y ahorita vamos a hablar por eso, porque todos en este lugar tenemos personas que nos han animado. ¿Usted puede recordar al menos 2 personas que lo hayan llamado? Que quizás personas que le hayan dado un versículo y le dicen: hermano, estoy orando por ti. Y si usted no lo ha hecho, mi hermano, yo le dejo esta tarea. Busque personas en medio de esta congregación, de su grupo pequeño, para que usted ore por ellas y les anime. Quizás mire a su alrededor y si usted ha dejado de ver algún hermano que no ha vuelto a esta iglesia y que quizás usted tiene esa mentalidad de como que a eso le toca a los pastores. Hermano, nos pastoreamos los unos a los otros. Y quizás Dios puso a ti una persona para que le llamaras, para que le animaras. Y me encanta pensar esto, que Tomás está para tener el encuentro con Jesús porque los discípulos le han animado. Y ese es el encuentro glorioso y ese es el clímax de este pasaje. Y mis hermanos, Tomás se va a encontrar con Cristo Jesús. Y déjenme explicarle más o menos de qué se trata esta porción. ¿Cuántos de aquí en alguna ocasión, piense esto, han hablado mal de alguien? Es que iglesia tan santa, padre, estoy sorprendido. ¿Cuántos de aquí han hablado del jefe? Del jefe. Levanten la mano los que no. Imagínese esto. Tú estás hablando de tu jefe. Oh, pues, ese jefe tan cansón, cómo me regaña. No, pues ni que él fuera la última Coca-Cola del desierto, vea pues. ¿Y cómo es que el jefe te escucha? Gutiérrez, mañana a las 7:30 en mi oficina. Y usted dice: me va a aumentar el salario, padre. Qué bendición. Y el jefe te mira a los ojos y te dice: ¿qué fue lo que dijiste ayer de mí? Yo. Usted como es de hermoso, jefe, pues yo estaba orando por usted, en la iglesia le dije a los pastores que oráramos por usted. Y el jefe coge una grabación y le dice: ¿seguro? Y escuchas tu propia grabación. Ay, ay, ay. Acá yo digo: habla, Padre, habla, Padre. Mis hermanos, Tomás está viviendo algo así. La diferencia es que Tomás no tiene un jefe ni un Cristo que le va a golpear. Y me encanta que este texto lo que muestra es que Jesús es compasivo. Que a pesar de que tú y yo blasfememos, que tú y yo nos airemos contra la voluntad del Padre, que tú y yo no queramos volver a la iglesia,
Me encanta pensar de que Jesús es compasivo y sus palabras son llenas de perdón. Me encanta pensar de que Jesús estaba allí y le está diciendo a Tomás, Tomás, o sea, ¿qué es lo que tú querías ver, Tomás? Y mire, le va a aparecer en pantalla porque esto es lo que está sucediendo en este momento. La exigencia de Tomás en el versículo 25 era, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos. ¿Y qué le dice el Señor? Tomás, mira mis manos. Lo que Tomás estaba diciendo es, ay, yo meta mi dedo en las marcas. Y el Señor, ¿qué le dice? Ven, Tomás, pon tu dedo aquí. Y él está diciendo, ay, mientras mi mano, no pongas mi mano en su costado. ¿Y qué le está diciendo el Señor? No, ven, acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué dice Tomás? Ay, no lo creeré, repuso Tomás. ¿Y qué le dice el Señor? Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Mis hermanos, Cristo va a salir al encuentro de todos nosotros. Cristo escucha nuestras quejas. Cristo se acercará con compasión, no te va a juzgar, Él va a mostrar su misericordia. Y yo no sé cuántos de aquí han experimentado eso, de que muchas veces han clamado a Dios y han dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero el día menos pensado, aún en una enseñanza, el Señor te da una respuesta como que un boom. Cristo sale al encuentro. Yo recuerdo que teniendo mis 19 años, yo trabajaba en un videobar, yo fui mesero. Y trabajaba en un videobar de música romántica, o sea que yo me sé todas las de Tormenta, Sandro y todas estas cosas. Y mis hermanos, estando en ese lugar, había unos hombres que iban cada fin de semana y gastaban plata de lo lindo con sus anillos y sus camionetas. Y ¿saben yo qué empecé a pensar? Todo cristiano, ay, qué rico. Una camionetica. Gastarme la plata así. Y a mí no se me puede olvidar que Cristo seguramente estaba escuchando lo que yo estaba pensando. Y mis hermanos, yo recuerdo que un sábado yo estaba así como lleno de, ay, qué rico. Y al domingo hice mi devocional y me encontré en Proverbios con un pasaje que dice, no desees los bienes de los malvados. ¡Hola! Yo sé que muchos de ustedes han experimentado eso. Quizás esta mañana estás experimentando que una vez más Cristo te está llamando para que vengas a Él. Quizás esta mañana una vez más Cristo te está hablando directamente a tu corazón y te está diciendo, no dudes, cree. Quizás el Señor esta mañana te está diciendo, escucha mi voz porque quiero reconciliarme contigo. Y me encanta pensar esto, la respuesta de Tomás, ¿cuál fue? Señor y Dios mío. Lo que hace Tomás es que el que estaba tratando de señorear al Señor, poniéndole condiciones para cumplir su voluntad, ahora Tomás es sumiso, ahora Tomás no quiere mandar. Este Jesús reconoce que Jesús es Dios y se postra delante de Él y le reconoce como Señor y Dios de su vida. Y yo oro al Señor para que esta mañana tú y yo caigamos a sus pies y le reconozcamos a Él como Señor y Dios de nuestras vidas. Que podamos decirle, Señor, perdóname, 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 porque hemos dudado. Y yo te animo esta mañana de que tú veas a Cristo. Ese es el clímax. Eso no se quedó solamente con los discípulos. No, Jesucristo quiere tener una relación personal contigo. Él quizás no va a responder a todas tus inquietudes, pero el propósito de este pasaje es mostrarnos que la noticia más importante ya nos fue dada. Cristo está vivo. Y eso es suficiente para todos nosotros. En una ocasión, alguien me hizo una pregunta de este pasaje. Alguien me dijo, pastor, ¿quiere decir que por el versículo 29 donde dice, porque me has visto, has creído? Le dijo Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús le está diciendo a Tomás, tu fe es defectuosa. Y esa era la pregunta que me hacían, ¿es la fe de Tomás defectuosa? Mis hermanos, no. Y déjeme explicarle por qué no, porque el hecho de que Tomás y los otros discípulos vieron a Jesús resucitado, ese es el motivo por el cual el evangelio se predicó.
Estas personas vieron a Cristo resucitado y llevaron la palabra de fe a otros discípulos. ¿Y sabes por qué Jesús no se limitó a responder las preguntas de Tomás? ¿Saben por qué? Porque Tomás sería un testigo ocular. Y déjeme explicarle qué es un testigo ocular. Un testigo ocular en las Escrituras es una persona que ha presenciado los hechos de Cristo. Tomás, que iba a predicar el Evangelio, tenía que ser testigo ocular y ver a Cristo para anunciar a Cristo a otros. Mira lo que dice 1 Corintios 15, versículos 3, dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, bendito el Señor, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y miren esto, y que se apareció ¿a quién? A Cefas, y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Mis hermanos, este texto nos muestra que Cristo apareció a muchos hermanos porque eran testigos oculares para anunciar el mensaje del Evangelio. Hermanos, Jesús, que todo lo sabe, previniendo este tiempo en que la evidencia tangible de ver a Jesucristo, de palpar a Jesucristo, no estuviera entre nosotros, dijo estas palabras: más bienaventurados son los que no vieron. ¿Y qué? Mis hermanos, tú y yo somos bienaventurados, porque hemos recibido el testimonio de las mismas Escrituras y estamos creyendo en Cristo Jesucristo. En otras palabras, yo podría decirles que son bienaventurados quienes no pueden participar de la experiencia tangible que tuvo Tomás. Son bienaventurados quienes oyeron o leyeron la experiencia de Tomás y pasaron a participar de la fe en Cristo Jesús. Creer en Jesús es lo que nosotros, el Padre nos dice: ustedes son bienaventurados con solo creer el testimonio de las Escrituras. Y familia, cuidado con malinterpretar este pasaje. Porque yo he escuchado a hermanos enseñando este pasaje y diciéndole a la iglesia: ore al Señor para que tenga una experiencia sobrenatural. Uy, hermanos, es una oración peligrosa. Porque el Dios santo, temible, con solo un destello de su gloria caeríamos muertos delante de Él. Mucho cuidado, hermanos. Si tu fe la estás colocando en los milagros, porque muchas personas le dicen al Padre: Señor, yo voy a creer en ti si tan solo me haces un milagro. No, mis hermanos, el propósito de este pasaje no es ese. El propósito y la propuesta de Cristo en este pasaje es: dichosos, felices, bienaventurados es aquel que sin ver un milagro en su vida cree que Cristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Escucha esto, hermano. Gracias a Dios por la fe de Tomás. Gracias a Dios por las dudas sobre la resurrección. Porque el Señor, al responderle las preguntas a Tomás, también respondió las nuestras. ¿Y sabe cuáles preguntas respondió? Jesucristo está vivo. Jesucristo tiene el poder de perdonar todos nuestros pecados. Mis hermanos, nosotros los cristianos tenemos la seguridad de caminar confiados porque tenemos el testimonio de que Cristo vive y reina para siempre. Vale la pena vivir y morir por Cristo. Cristo está vivo, hermanos. Eso es una noticia. Ese es el propósito de este pasaje. Y familia, si Cristo resucitó, todos en este lugar tenemos esperanza. Si Cristo está vivo, hay perdón de pecados. Ese es el propósito de esta enseñanza. ¿Qué hemos aprendido esta mañana? El personaje, Tomás, su carácter. ¿Qué hemos aprendido esta mañana? La situación. No estaba con los discípulos. Tomás hizo lo peor que un cristiano puede hacer en crisis: aislarse. ¿Qué hemos aprendido esta mañana? El encuentro con los discípulos le animaron, y el encuentro con Cristo, que es compasivo y ha resucitado. Para terminar, permítame leer estas conclusiones y van a aparecer en pantalla. Y quiero concluir con 5 cosas este sermón. Número 1, hermanos. Hermanos y amigos que están en este lugar. En medio de nuestras crisis,
La mejor noticia que podemos escuchar es que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. En medio de nuestras crisis, la mejor noticia que podemos escuchar es que Cristo fue sepultado. En medio de nuestras crisis y nuestras luchas, la mejor noticia que podemos escuchar es que Cristo resucitó al tercer día, según las Escrituras. La mejor noticia que puedes escuchar en un tiempo de crisis es que Cristo está vivo, hermanos. Hermanos y amigos, si tienes dolor, si estás frustrado por la enfermedad, si estás viviendo momentos difíciles por situaciones tan complejas, que lo único que has hecho es alejarte de Cristo, hoy el Señor, escúchame bien, hoy el Señor te está llamando nuevamente porque Cristo te ama. Ven nuevamente a Cristo, ven a Cristo y cree en Él. Hermanos y amigos, no te alejes de la comunión con otros, por favor. No te alejes de la comunión con otros. Es necesario reunirnos en los grupos pequeños. Es necesario reunirnos los domingos, así tú no te sientas como, ay, este hermano. Mira, hay hermanos que Dios ha puesto en tu vida como lijitas para que te formen. Tienes que ser tan humilde de reconocer que necesitas a otros. ¿Para qué? Para escuchar y hablar sobre Jesús. Lo necesitamos, hermanos. Hermanos y amigos, si estás atravesando por momentos difíciles como Tomás, pídele a alguien que ore por ti. Y yo te ruego eso, en un acto de humildad, pídele a alguien que ore por ti. ¿Saben? Para que tu confianza en Cristo sea fortalecida. Y finalmente, una vez más, líderes, les amamos mucho. Ustedes nos ayudan a hacer ministerio de una manera impresionante. Gracias. Y yo quiero recordarles esta mañana a los líderes, no dejen de anunciar el Evangelio, líderes. No dejen de anunciar el Evangelio. Aunque parezca que las personas no creen, líderes, papás, aunque parezca que no creen, aunque parezca que a ellos les resbala, recuerda, Dios es el que convence de arrepentimiento, no tú. Dios es el que convence de arrepentimiento. Nuestro trabajo es anunciar, anunciar, anunciar y confiar que Cristo está obrando en cada corazón. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana.